Bienvenidos a esta quinta clase de su taller de promesa de castidad. El tema de hoy es las ofensas de la castidad. Vamos a dar inicio con una oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, nos envíes tu Santo Espíritu para que nos des la gracia de entender y guardar en nuestro corazón todo aquello que es conveniente y saludable para nuestra salvación. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, bienvenidos a esta quinta clase de su taller de la promesa de castidad. Felicitaciones por haber avanzado hasta este punto en este tan desafiante proyecto. La idea de hoy de conocer estas enseñanzas que nos da la Iglesia Católica sobre este tema propiamente que son las ofensas a la castidad tiene dos fines muy concretos. El primero, por supuesto, conocerlos para ponerlos en práctica en nuestra vida cristiana y por tanto crecer en la vida de la virtud. Y segundo, un poco más específico a este proyecto, es saber a lo que nosotros nos comprometemos a luchar por. Ok, lo digo mejor, es saber hacia qué va a ir dirigida todo nuestro esfuerzo, a vivir qué y a evitar qué. Conociendo cuáles son esas ofensas a la castidad, nosotros a partir de hoy sabremos cuál va a ser en realidad ese auténtico compromiso que vamos a adquirir con esta promesa. ¿Qué significa vivir la castidad? Vivir la castidad, ya hemos dicho, que es gozar de un amor ordenado en todo lo que la persona es, en todas sus dimensiones. Pero vamos hoy a ser un poco más específicos. Y esto lo vamos a hacer, por supuesto, con la ayuda de la Santa Iglesia Católica. Lo que vamos a referir hoy, pueden tomar apuntes, vamos a tomarlo del Catecismo de la Iglesia Católica, del numeral 2351 al 2356, donde están enlistadas cuáles son las ofensas a la castidad y vamos a desglosarlas un poco en la clase de hoy. Sabemos que todo pecado constituye a un desorden. Por lo tanto, estos pecados u ofensas a la castidad constituyen al desorden en el amor y la afectividad. Y también corresponden a esas renuncias propias a las que nosotros vamos a hacer si decidimos hacer nuestra promesa de castidad. La primera ofensa a la castidad que nos presenta el Catecismo de la Iglesia Católica es la lujuria. Entendemos por lujuria el deseo desordenado del placer sexual deslindado o apartado de los fines regulares de la relación sexual, que son el fin unitivo y procreativo. Es decir, toda aquella actividad que busque la generación del placer por sí mismo y deslindándose de estos dos fines unitivos y procreativo puede corresponder a un pecado de lujuria. Muchas veces se cree que el matrimonio es el lugar donde no se puede pecar más de lujuria. Es decir, yo me caso y considero que toda relación sexual que hay dentro del vínculo matrimonial es casta. Sin embargo, esto es un error, ya que vemos que por definición la lujuria no solamente requiere este vínculo dentro del matrimonio para el ejercicio de la práctica sexual, sino que hace el llamamiento de sus dos fines, el fin unitivo de los esposos, de los cónyuges, y el fin procreativo, que son otra vez elementos para que una relación sexual sea considerada casta. Entonces es importante aquí saber que aquellos esposos que están tomando este taller de promesa de castidad se vean comprometidos en hacer ejercicio de su sexualidad con estas dos características propias de la castidad: la apertura a la vida y el fin unitivo, es decir, el desear complementarse como dos almas y hacerse una sola carne, con la posibilidad de que entre en esa actividad de unión corporal, emocional, física, psicológica y todo lo que ustedes le quieran llamar, tenga la posibilidad de crear nueva vida, de co-crear con Dios nuevas almas para el cielo.
y que los esposos que desean tomar la promesa de castidad de verdad puedan comprometerse a eso, ¿no? A saber que no solamente es mantener la relación sexual dentro del vínculo matrimonial, que es valioso, que es lícito, que es bueno, que fue idea de Dios, sino que también mantengan estas características esenciales que también fueron puestas por Dios para un ejercicio libre de su sexualidad y por tanto, siempre les digo, ¿no? No mutilado, la, el asunto este de querer tomar la actividad sexual como por partes, nada más como a medias. No es necesario para los esposos privarse de la belleza de lo que la sexualidad trae a sus vidas, porque el plan de Dios es perfecto y cuando Dios crea el matrimonio, el vínculo del marido y la mujer en la familia y le da estas características para unir y procrear, tienen un sentido sobrenatural. Por tanto, es necesario que los esposos siempre vean esto como un sí y no como un no, ¿verdad? Entonces, esto en cuanto a la primera ofensa, el primer desorden o el primer pecado en contra de la castidad que corresponde a la lujuria. La segunda ofensa a la castidad o el segundo pecado contra la castidad que nos narra el Catecismo de la Iglesia Católica es la masturbación. La masturbación por concepto es la estimulación de los genitales con el fin único de conseguir placer. Y como ya lo hemos revisado, cuando el fin único de las cosas se convierte en el placer, existe un desorden, porque nosotros hemos sido creados para la sobrenaturalización de las realidades. El placer es una cuestión puramente instantánea y puramente humana. Por tanto, al ejercer el placer sexual sin los dos fines que nosotros habíamos pues platicado hace un momento, el fin unitivo y el fin procreativo, para lo que el placer sexual fue creado como un resultado de la unión carnal, entonces al ser excluidos estos fines y al buscar como un fin en sí mismo el placer, la masturbación es mala. Si queremos ampliar un poco, porque sé que es de mucha curiosidad, porque lo preguntan muy seguido sobre la masturbación dentro del matrimonio, les aconsejo leer sobre la moral sexual. Es un escrito muy completo, muy profundo, muy muy significativo y muy bien detallado del padre Javier Olivera de que no te la cuenten. Les voy a dejar el enlace en en la cajita de descripción del video. Allí ustedes van a poder determinar en qué casos dentro del acto sexual de los esposos la masturbación puede o no puede ser un asunto lícito, ¿ok? Hay muchas cuestiones allí que analizar y la principal de ellas, para que ustedes lo puedan tener como en mente cuando realicen esta investigación, es la posibilidad de polución que exista dentro del acto para considerar si la masturbación es lícita o no dentro del matrimonio. Esto porque es muy común, o bueno, debería ser muy común que nosotros enseñemos que la masturbación es un pecado, porque ¿cuál es la realidad? En nuestra cotidianidad, ¿no? O sea, nosotros tenemos muchos jóvenes dentro de nuestros grupos de catequesis, especialmente cuando ya están más grandecitos, cuando están en la confirmación, que no se han enterado que la masturbación es pecado. Mientras en la escuela les están diciendo que la masturbación es saludable, porque les ayuda a reconocer sus cuerpos y muchas veces no se educa en la parte moral de la sexualidad y por tanto, primero, saber que cristianamente la masturbación por buscar el placer como un fin en sí mismo es pecado, también se ignora toda aquella resultado psicológico que tiene la masturbación cuando corre riesgo de convertirse en una adicción. Esta, unido a la pornografía, que también es una ofensa de la castidad, como lo veremos a continuación, tiene algo más profundo que simplemente un momento de placer que te ayuda a autoexplorar tu cuerpo y a saber lo que te gusta, que es lo que nos lo venden en la escuela, ¿verdad? Y es necesario que nosotros podamos educar a nuestros jóvenes y a ustedes mismos y a sus pares de saber cómo es necesario entender esto de la sexualidad de una forma integral. ¿Qué pasa con la masturbación? La masturbación que nos quieren vender en la sociedad como una cuestión de autoconocimiento, ve al varón y a la mujer como un ente que solo tiene una dimensión y es una dimensión corpórea.
ignorando todo lo demás que la persona es, ¿no? Ignorando que la sexualidad necesita ser compartida para poder integrarse y que necesita ser ordenada para que no genere ni adicciones ni tampoco genere desórdenes en el comportamiento social. La masturbación, al generar un placer sexual, y lo veremos también en los otros puntos, libera muchas hormonas que son incluso, al ser tan placenteras, se convierten en adictivas. Y por tanto, la masturbación suele generar un vicio que afecta grandemente la posibilidad de interactuar socialmente con otras personas porque al ser un vicio nos encierra de una forma, al ser un vicio nos encierra de una forma tan egoísta que nos hacemos una burbuja donde solamente somos nosotros y las demás personas pierden su valor como persona. Otra vez, esto como resultado de ver el placer corpóreo en el ser humano como si el ser humano solamente fuera la dimensión corpórea, ignorando incluso otras partes que son humanas, como la parte psicológica, donde se ve afectada la relación interpersonal de las personas que han podido desarrollar una adicción a la masturbación. De hecho, esto es lo más común. No podríamos decir nosotros que la adicción a la masturbación es lo menos común, es lo más común cuando una persona comienza a tener un hábito de la masturbación que podría empezar por un montón de cosas, ¿no? Desde un abuso o por una cuestión de sugerencia o por una cuestión de inclinación de concupiscencia, por lo que ustedes quieran que pueda haber empezado, al generar un placer tan profundo como un estornudo, que es a lo que se asemejan los orgasmos, convierten a la persona en una persona presa de ese placer tan intenso y que él o ella es capaz de decir cuándo, de decir cuántas veces al día, no necesita con quién, eh, basta con sí mismo, ¿no? Entonces, este acto que no le pone un orden, que no le pone un determinado momento, que no le pone un determinado lugar, que no le sujeta a ninguna compañía, donde esa persona es dueño y señor del placer que puede generar en sí mismo, hace que esa persona se vuelva muy dependiente de esa respuesta hormonal que le genera un placer físico. Pero esto que, como otra vez les comentaba, es como un estornudo, este placer tan desordenado que nos da la masturbación, hace que todos los aspectos adicionales en los que la sexualidad interfiere en la persona se desordenen porque así no ha sido creada la sexualidad para la persona. Y estas mismas personas incluso que hablan de la masturbación como un elemento de autoconocimiento, de autoexploración, que lo tildan incluso de saludables, reconocen ahora podríamos llamarle esa dismorfia social que se tiene de la persona consigo misma, porque pues se siente egoísta, se siente que es una persona incapaz de controlarse a sí mismo, también le afecta en su parte comunicativa con los demás, ¿no? Por otra vez ignorar todo este sentido global que tiene la sexualidad y toda esta incidencia multifuncional o multifacética que tiene dentro de la persona, ¿no? La sexualidad afecta a todo lo que la persona es y quedarnos con este discurso social donde se pareciera que solamente es lo corpóreo, distorsiona mucho el sentido y por tanto distorsiona mucho la experiencia. Eso en cuanto a la masturbación como segunda ofensa de la castidad. La tercera es la fornicación, que es la unión carnal, es decir, la práctica sexual, aunque no sea completa, penetrativa o como ustedes lo quieran contextualizar, es esta unión carnal que se tiene fuera del vínculo matrimonial. Aquí yo podría hablarles de tres situaciones que son muy comunes cuando hablamos de fornicación. La primera, que es desgraciadamente una de las más comunes, es el sexo prematrimonial, es decir, las relaciones sexuales que se practican dentro de los noviazgos. No hay un vínculo matrimonial que los una y por tanto esa es una práctica de fornicación. Entonces, saber que
aunque tú ames mucho a tu novio, aunque sea tu prometido y estés a 2 días de casarte con él, no hay un vínculo sobrenatural que una esas parejas de forma ordinaria y por tanto se peca de fornicación. La unión libre es otro de los, podríamos llamar como formas más comunes en la que la fornicación se ve presente en nuestras realidades, ¿no? Estoy intentando contextualizar aquí de personas que ya han tenido un primer acercamiento a la fe y en muchos lugares todavía no se le recuerda a la gente que participa en nuestras actividades de parroquia, en nuestras actividades em, de la iglesia, que lo importante en una familia, en un matrimonio, si se quiere llamar en una pareja, es el vínculo sacramental del matrimonio. Y se toma la idea de que la unión libre es tan común eh, y por tanto es tan buena como el matrimonio, cuando existe un abismo de diferencia entre una vida de gracia, entre la gracia sacramental propia del matrimonio como sacramento, ¿verdad? Y vivir en unión libre, que es vivir en un estado permanente de pecado, donde el pecado principalmente es la fornicación, porque no hay un vínculo matrimonial que una o que sobrenaturalice esta unión carnal de la que hablábamos al principio. Y la tercera son las infidelidades. La infidelidad que puede ser cometido por uno de los dos cónyuges o por ambos, donde existen relaciones sexuales extramatrimoniales y desgraciadamente pues esto nos parece una tragedia a nivel social, pero aún no llegamos a dimensionar cómo también es una tragedia a nivel espiritual, porque el pecado, otra vez, estos son los pecados más normalizados. Tanto ustedes como yo van a poder conocer a más de una persona que vive en unión libre y que cree que su relación entre su pareja y él es lo mismo como si fueran un matrimonio, o noviazgos que están tomando sus atribuciones corpóreas dentro de su noviazgo como si fueran un matrimonio, manteniendo relaciones sexuales igual que las infidelidades. De esto me gustaría tratar algo muy importante, ¿no? Miren, cuando la relación sexual se da, como les hablaba en el tema de la masturbación, existen hormonas que se liberan en el cuerpo. Estas hormonas que se liberan en el cuerpo son el resultado de la estimulación o sobreestimulación que hay dentro del acto sexual, ¿verdad? Entonces, esto no es casualidad, para empezar, ¿no? La persona y todo lo que compone a la persona ha sido creado por Dios. Por tanto, estos sistemas neurológicos, endocrinos y todo lo que participe para la función sexual, también fue creada por Dios. Es decir, que ciertas hormonas se liberen en tu cuerpo al mantener relaciones sexuales también fue idea de Dios, no es resultado de la casualidad. Entonces, nosotros podemos encontrar con una búsqueda muy rápida en internet cuáles son estas hormonas que se ven liberadas dentro del acto sexual, y una de ellas es la oxitocina. La oxitocina se libera en el cuerpo, otra vez, se libera porque Dios ha querido que el cuerpo la libere dentro de la relación sexual, generando una incidencia dentro del sistema cerebral relacionado con algo que se llama del aspecto neurológico como refuerzo positivo. En el placer se genera un refuerzo positivo que es como un sistema de recompensa que tiene ante una actividad nuestro cuerpo. Por tanto, este refuerzo positivo genera un vínculo de placer con la acción. Es decir, los novios, pongamos un ejemplo, mantienen una relación sexual y esta unión, además del placer genital que puedan tener, tienen un refuerzo positivo dentro de su sistema neuronal, dentro de su cerebro. Ellos tienen una estimulación positiva. ¿Qué genera esto? Esta estimulación positiva genera que al recordar o al relacionar la actividad sexual dentro de su cotidianidad, al traer a su mente el recuerdo de este refuerzo positivo dentro de la relación sexual, hace que nosotros sobre esa persona con la que compartimos ese momento de intimidad sexual tengamos una perspectiva
a mí me gusta llamarlo un velo rosa, ¿no? Es como saber que esa persona te genera un placer psicológico también cuando estás intimando físicamente con él o con ella. Y se incrementa, y eso ustedes lo pueden leer en cualquier página de internet que hable sobre el tema, eh, se incrementan sentimientos como la complicidad, como el afecto, como la confianza, y por tanto es peligrosa cuando es desordenada. Les voy a explicar acá, me dirán muy exagerada, pero yo creo que es muy necesario que ustedes entiendan eso en cualquier punto en el que ustedes estén ahora mismo dentro de su etapa, si solos o en noviazgo o casados. Para los esposos, esta es una herramienta valiosa. ¿Por qué? Porque la cotidianidad de la vida hace que a veces los esposos nos queramos matar, ¿eh? Que nosotros tengamos momentos de contrariedad durante el día, que tengamos desacuerdos, que tengamos cosas que a lo mejor no nos agradan del todo. Y la actividad sexual, además de la unión sobrenatural que procura Dios en esos dos cuerpos, en esas dos almas que se vuelven una, existe este refuerzo psicológico que hace que sea más llevadera esta naturaleza del día a día, ¿no? Que en vez de yo recordar a mi esposo en la pelea en el desayuno, que porque se terminó el café o porque lo regó o lo que sea, nosotros podamos tener también a la par de esto que traemos a nuestra memoria, de estos comportamientos cotidianos que a lo mejor nos generan un poco de fricción, tengamos nosotros también este refuerzo positivo sobre esta persona que es nuestro esposo, nuestra esposa, y nos ayuda a sobrellevar el día. Es como un sentido de compensación, ¿verdad? Y Dios otra vez lo ha querido así y lo ha hecho de una manera perfecta para que los esposos se sirvan de eso para sobrellevar las batallas de su cotidianidad que todos los matrimonios tenemos. Todos. Entonces, cuando tú te acuerdas, digamos, cuando incluso involuntariamente tú te acuerdas de algún disgusto con esa persona, no todo se va a ir a la carga negativa porque psicológicamente la oxitocina relaciona a esa persona a un refuerzo positivo psicológico y hace que tú sientas algún tipo de placer al recordar a esa persona, ¿verdad? No estamos hablando de placer corpóreo, estamos hablando de placer psicológico, pero es lo que hace, es esta herramienta que Dios da a los esposos para que también en su dimensión, otra vez, no solo física, sino también en sus otras dimensiones espiritual y psicológica, hace que exista este refuerzo positivo y los esposos puedan sobrellevar el día a día. ¿Qué pasa en los matrimonios? Eso es lo que pasa en los matrimonios. Ahora, ¿qué pasa en los noviazgos? En los noviazgos es peligroso porque, miren, eh, hace poco subimos una historia donde nosotros explicábamos o donde nosotros afirmábamos que el noviazgo es un momento de discernimiento y el matrimonio es un momento de entrega. En el momento del discernimiento, que es el momento propio del noviazgo, nosotros necesitamos tener claridad mental para discernir qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que estoy dispuesto o dispuesta a aceptar en mi vida a largo plazo, qué es lo que quiero. Esta persona va correspondiendo a mis ideales, va correspondiendo a mis sueños, aún mis sueños más humanos. No sé, quiero tener en mi casa una colección de tazas. Esto resulta algo malo para la otra persona, es algo que le causa algún tipo de aberración, o está dispuesto, o me va a dar el espacio, o no me lo va a dar. Nosotros necesitamos discernir todos los aspectos de lo que nos concierne, ¿no? El aspecto social, el aspecto emocional, el aspecto espiritual, el aspecto físico, ¿no? Estoy dispuesto yo a estar con una persona de tal forma, con tal carácter, con tal defecto con tal defecto, de tal temperamento. ¿Estoy dispuesto o dispuesta a eso? ¿Sí o no? Y si sí estoy dispuesto, ok, órale, adelante, vamos a tomar el segundo paso. Pero el noviazgo, aunque siempre va encaminado al matrimonio porque ese es su fin natural, es un proceso de discernimiento. Y no conviene que nosotros tengamos ningún tipo de refuerzo positivo adicional allí, es decir, ningún velo rosa que cubra a esa persona para que le pueda acomodar por su lado. La sexualidad ordenada libera. En el noviazgo les da lucidez para que puedan discernir y elegir correctamente por lo que la persona
es y no por lo que la persona puede provocar en nosotros. A diferencia o en complementariedad con lo que es el matrimonio, ¿no? Él sigo eligiendo a la persona por lo que es, porque como yo necesito seguir eligiendo cada día a la persona por lo que es y no por lo que me genera a mí, no por el placer que es capaz de ofrecerme a mí, entonces yo me voy entrenando en esa capacidad. El sexo en el matrimonio es lícito, pero yo les podría decir que si ustedes conversan con la mayoría de los matrimonios, el sexo no es la prioridad dentro del matrimonio. Existen un montón de formas de intimidad no sexual que son mucho más cotidianas en el día. O sea, ustedes pueden preguntar cuántos momentos de conversación profunda tienen los esposos al día y yo les puedo asegurar que son más momentos que la propia intimidad sexual. Entonces, yo no puedo comenzar a construir algo en base a lo que la persona me ofrece, sino en base a lo que la persona es, porque es sobre esa base que yo voy a poder elegir a largo plazo en mi matrimonio. Ok, dentro de la fornicación, y eso no está dentro del catecismo de la Iglesia Católica, pero lo quise agregar aquí, es la homosexualidad. ¿En qué sentido? La homosexualidad en cuanto a inclinación no es un pecado, porque nuestras inclinaciones no son un pecado en ninguno de los aspectos de nuestra práctica de la virtud y de los defectos. La inclinación a robar no es un pecado. La inclinación a mentir no es un pecado. ¿Qué es el pecado? Mentir. ¿Qué es el pecado? Robar. ¿Qué es el pecado? El pecado es la práctica de la homosexualidad. Entonces, otra vez, la inclinación a el gusto a las personas del mismo sexo no es un pecado. ¿Qué es el pecado? Ceder a esta inclinación que es desordenada. ¿Por qué quise agregarla dentro de la fornicación? Porque muchas veces pasa que debido al desorden que esto representa y que a lo mejor es un poco menos común que los otros desórdenes que les hablaba, como el sexo en el noviazgo, como las infidelidades, como la unión libre, hace que nosotros consideramos la homosexualidad así como una cosa muy fuera de lo que las otras personas batallan y por tanto a veces pues también se desordena la forma en la que se combate, ¿no? La homosexualidad es una ofensa dentro de la fornicación porque en la práctica, si se realizan prácticas homosexuales, es decir, si se intima de como termina intimándose la mayoría de las veces de una forma física, de una forma corpórea, sería mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y por tanto, por eso lo quise meter dentro de esto, por tanto, está ofendiendo a la castidad. Es una ofensa a la castidad la práctica de las relaciones sexuales homosexuales. Eh, Esto me gustaría que nosotros nos vayamos de esta clase con, con el ánimo y el corazón de tener siempre dispuesto a saber que una persona homosexual lucha con su inclinación y que la hagamos con el sentido de caridad con el que nos gustaría que nos traten nuestras inclinaciones. Mi inclinación a mentir, mi inclinación a hablar mal de los demás, mi inclinación a la pornografía, mi inclinación a la masturbación. Me gustaría que nosotros nos vayamos con eso, ¿no? De saber que esta persona lucha con una inclinación y que esa persona no es su inclinación, es una persona que tiene una inclinación homosexual, pero no es solo eso esa persona. Y me gustaría otra vez que se lleven de esta clase el corazón de poder acoger a las personas que tienen inclinaciones homosexuales como lo que es, como un alma que está luchando contra una inclinación que no le es saludable, que no le es buena, que no le sirve para su fin último, que es alcanzar el cielo. Y por tanto que al verlos con caridad sepamos también ayudarle a disponer de los medios, ¿no? Y que esas personas que tienen esa inclinación a el gusto de las personas con el mismo sexo, sepan que también hay una vía de ellos para poder vivir
la castidad y es la de los solteros, la abstinencia sexual. Si una persona no quiere contraer nupcias porque no quiere hijos, va a tener el mismo desafío, vivir la castidad de forma permanente por medio de la abstinencia sexual. Por tanto, que no nos escandalice tanto el tema eh, de una forma que nos impida entender al otro como un alma que tiene una inclinación a combatir, que tiene una inclinación a lo mejor un poco más arraigada porque es una concepción de lo que él mismo es, pero hacerle entender que una inclinación no te define, ¿no? No te define si eres buena persona o si eres malo, eres una persona con una inclinación que tiene que dominar porque esa inclinación al ceder no le es saludable, pero no porque sea una persona que sea menos persona o que tenga menor dignidad o que necesite o que deba ser agredida. Hace poco el Papa Francisco, y no lo he corroborado esto, nada más lo vi por allí, decía, la homosexualidad no es un delito. La homosexualidad, una persona que tiene inclinaciones homosexuales, no es un delincuente. Y nosotros muchas veces dejamos el espacio para, incluso dentro de la iglesia, hacer a las personas homosexuales como personas de segunda calidad, como personas de una clase más baja que la nuestra en cuanto a sentido espiritual o lo que, o como le queramos llamar, pero es necesario que nosotros veamos eso con ojos de hermanos, sabiendo que esa es una inclinación que debe combatirse, no porque deba combatirse a la persona, sino porque esta inclinación, como muchas otras inclinaciones a los desórdenes, nos lastiman, nos hacen daño, no nos es sano y por lo tanto nadie que te ama te va a mantener cerca de algo que te lastime. Y eso es lo que quiero que se lleven de esta parte de la homosexualidad. La ofensa número cuarto es la pornografía. En cuanto a la pornografía, lo que tengo que decirle es pues lo mismo que lo de la masturbación. Se ha normalizado tanto sacar de la intimidad el acto sexual y hacerlo público y muchas veces incluso lucrar con eso que es más que evidente el desorden allí. De hecho, no creo que alguna persona piense que está bien ver pornografía y muchas veces incluso acompañarla con la masturbación. Eh, no necesito yo entrar a detalles porque desgraciadamente todos sabemos lo que la pornografía es, lo sucio que es, lo desordenado que es, pero yo quiero recordarles aquí a las personas que em, esto es un desorden que les hace daño psicológicamente, que emocionalmente, por esta misma respuesta corporal que que tenemos las personas con la estimulación sexual. Se va generando un vicio donde yo no necesito nada más que mi gana de hacerlo para buscar recursos que me estimulen o sobreestimulen psicológicamente en la parte sexual, viendo obscenidades o cosas sugerentes y que esto pues termine en la complacencia, aunque sea solo psicológica, aunque sea solo del gusto de estar viendo la pornografía y no haya propiamente una masturbación. El acto de sacar de la intimidad el acto sexual es ya un pecado en sí mismo y por tanto usar de ella para acompañar con otro pecado como la masturbación es una cosa, un desorden muy grande, ¿no? ¿Por qué el desorden? Otra vez, por todo lo que genera dentro de todas las dimensiones de lo que es la persona. Es importante aquí que nosotros recordemos que la pornografía no está permitida ni siquiera dentro del matrimonio, porque pues por supuesto sería como estar fantaseando con una persona que no es tu pareja, que no es tu esposo, que no es tu esposa, y por lo tanto ya decía Jesús, ¿no? Quien mira a otra persona con malos deseos ya cometió adulterio en su corazón. Entonces, cuidarnos de esto y saber que la pornografía es una forma de infidelidad, es una forma de infidelidad. Y esto yo sé que a lo mejor a las personas que están casadas o que tienen una relación con personas que no son practicantes, sus novios, sus cónyuges no son católicos practicantes, les cuesta entender un poco más esto por la normalización de la masturbación en la sociedad, pero de la pornografía en la sociedad, perdón, pero es importante saber que sí es una forma de infidelidad y es una ofensa gravísima. La pornografía igual es como una droga, otra vez, por todo lo que genera en nuestro cuerpo. La sexualidad es integral, no nos dejemos nosotros...
No nos dejemos vender la idea de que es solamente corpóreo porque no lo es. Entonces entendamos esto como lo que es, como una cosa que me afecta en todas mis dimensiones. O sea, cuando una persona comete un pecado, por ejemplo, se me ocurre, fornicación dentro de su noviazgo, la soledad que se siente después cuando la persona se va a lo sucio, que nosotros podríamos decir, no, me siento sucio, me siento usado, es porque la sexualidad ha sido creada para ser practicada en un lugar seguro, para ser practicada con una conexión con otra persona, para ser creada, ha sido creada para ser practicada en la seguridad del vínculo matrimonial, donde no hay nada que nosotros debamos cuidar, ¿no? O sea, en cuestión de no necesito yo mentir, no necesito yo esconderme, yo no necesito, tengo mi lugar seguro para practicar esto que me involucra de una forma tan íntima, ¿no? Eso es la sexualidad, no es solamente el placer venéreo. La quinta ofensa de la castidad es la prostitución, es decir, el pago o la retribución económica o de bienes o lo que quieras a cambio de la actividad sexual. Otra vez un desorden porque pues no hemos sido creados para eso y la violación que además de ser un delito es la agresión violenta, ¿no? Para que se pueda mantener la intimidad sexual o el placer de una o de ambas partes. Entonces, en estos últimos puntos, la verdad no me quiero extender demasiado. Yo creo que en cuanto a sociedad, sí tenemos un poco más claro esto como determinado como una cosa negativa. Y quiero enfocarme en esto de que al revés, la sociedad nos dice que es bueno, que es saludable, que los niños se deben masturbar porque deben conocer su cuerpo y lo que les gusta y todo lo que ustedes quieran, de una forma muy torpe, ¿no? Porque otra vez ignora y reduce a la persona a lo puro corpóreo y no es eso la persona. Nadie es solamente un cuerpo. Entonces no nos dejemos engañar, era importante esta clase para que ustedes sepan a lo que se van a comprometer con la promesa, ¿no? Yo creo que una de las claves o una de las clases claves es esta, ¿no? Saber qué es lo que me estoy comprometiendo, ¿ok? Y vamos a hacer como un recuento muy rápido, ¿no? Al momento en el que yo me decido hacer la promesa de castidad, yo estoy renunciando a la lujuria, es decir, estoy renunciando a todo placer venéreo que no tenga el fin unitivo y procreativo inmerso dentro del acto. Estoy renunciando a la masturbación, estoy renunciando a la fornicación en cualquiera de sus presentaciones. Estoy renunciando a mis inclinaciones, a la práctica de las inclinaciones que tenga en cuanto a sexualidad fuera del matrimonio, incluyendo la homosexualidad. Estoy renunciando al sexo fuera del matrimonio, es decir, al sexo dentro del noviazgo. Estoy renunciando a la unión libre. Estoy renunciando a las infidelidades. Estoy renunciando a la pornografía. Estoy renunciando a la prostitución, a yo ofrecerla o yo pagar por el servicio. Y estoy, por supuesto, también renunciando a la violación. Quisiera no decirlo porque es incluso muy grotesco, pero a la violación, no solo con personas, también con animales y con niños y con todo, ¿ok? Entonces, yo sé que esto a lo mejor es un poco como demasiado, ¿no? En cuanto a información, pero yo necesito que ustedes de verdad entiendan a qué es lo que se están comprometiendo con esta promesa de castidad para que ustedes puedan dar un sí consciente. Y muchos dirán, pues yo no voy a hacer la promesa de castidad porque qué tal que vuelva a caer. He llevado 5, 6, 7 años masturbándome. He llevado no sé cuánto tiempo viendo pornografía. ¿Cómo lo voy a cambiar de un rato para otro? No se trata de cambiar de un rato para otro. Para empezar, estamos con tiempo. O sea, este curso dura lo que dura porque es necesario que ustedes se den tiempo para crear buenos hábitos, que buenos hábitos les van a ayudar a cultivar virtudes y a dejar defectos. Pero necesitamos primero tener conciencia de qué es lo que tenemos que dejar. Nadie puede tratar una enfermedad que desconoce. Entonces, una vez consciente de estos, ustedes tienen que recordar que el fin de la promesa de castidad es esforzarse honestamente y radicalmente por no ofender la castidad y vivirla de manera plena en el amor.
todo esfuerzo. ¿Qué es lo que ustedes necesitan tener en mente ahora que les voy a dar su tarea? Es el hecho de que no es lo mismo caer en un pecado esporádicamente que mantener una vida de pecado por elección. Es decir, si los novios se han puesto de acuerdo en abstenerse de mantener relaciones sexuales porque quieren hacer la promesa de castidad, porque quieren cambiar su vida, porque quieren amarse de una forma más libre, más real, sin ataduras ni velos que los adornen, porque quieren elegirse tal cual son, y en su promesa ellos han decidido honestamente esforzarse por ello y lo hacen, pero vuelven y llegan a caer, tienen la opción de confesarse y volver a iniciar su proceso. No volver a hacer una promesa, continuar con el proceso, porque la promesa tiene en cuenta el amor de Dios y la debilidad del hombre. Eso es lo que es, eso es el amor, esa es la forma en la que se prometen las cosas los enamorados, conociéndose su realidad. Entonces no tengan miedo de tomar decisiones en las que luego ustedes puedan decir, ¿qué pasa si tomo la promesa y luego me caigo, me resbalo, cometo este pecado? Tienes la oportunidad de confesarte y seguir honestamente esforzándote. Esa es la clave, la honestidad de tu esfuerzo. Como aquella viuda en el Evangelio que dejó su única monedita. A lo mejor no tienes tú el montón de fuerza de voluntad y el entrenamiento y la capacidad para dejar un vicio que llevas mucho tiempo de un rato para otro. Pero da tu monedita, dalo todo en cada batalla y cuando te caigas retoma el camino por medio de la confesión sacramental, ¿verdad? Y por medio de la toma de acción para crear buenos hábitos que te ayuden a vivir las virtudes. Ya veremos en otra clase cuáles son las vías para vivir estas virtudes. Pero por hoy necesito que seas consciente de lo que vas a renunciar y que estés dispuesto a ello. Otra vez, quería hacer la diferencia entre este caso de los novios que por una u otra cosa caen en un pecado del que ya habían decidido honestamente forzarse a no caer, que es una persona que desea vivir en unión libre que simplemente no le importa. Por supuesto, esta persona o estos noviazgos que quieren mantener relaciones sexuales, que a pesar de todo lo que les hemos explicado, de demostrarles cuál es la forma en la que Dios espera que se amen, quieren permanecer en el error de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio, pues la promesa de castidad no es para ellos, porque han decidido vivir de forma ordinaria el pecado. Y por tanto, pues no sería lógico hacer una promesa de castidad. Una persona que no quiere cambiar su estado de vida a adquirir el vínculo sacramental del matrimonio y quiere seguir viviendo en unión libre, o una persona que no quiere abandonar sus vicios como la pornografía. Entonces, cuando es la diferencia entre la caída de una persona que va en un camino frente a la no caída de una persona porque simplemente no va caminando para ningún lado. Entonces, disciernan, por favor, estos elementos que hoy hemos estudiado en la clase y la tarea es la siguiente. Van ustedes a apuntar em, cuáles son esos hábitos, pecados, personas a las que ustedes necesitan renunciar en el caso en el que quisieran decidirse a tomar la promesa de castidad. Yo necesito renunciar a tal, a tal, a tal, necesito renunciar a este hábito, a este otro y a este otro, ya no voy a poder hacer esto, ya no voy a poder hacerlo acá. Y una vez ustedes tengan la lista de las cosas a las que ustedes necesitan renunciar, personas, hábitos, cosas, todo lo que ustedes lo quieran mencionar, que saben que necesitan renunciar para poder evitar las ofensas de la castidad que estudiamos hoy, por cada una van a poner un plan de acción diciéndome cómo van a empezar. Ok, entonces si digo, yo soy una persona, por ejemplo, que tiene una adicción a la pornografía muy arraigada, la cosa que yo tengo que renunciar es el hábito a, en las noches, deleitarme con alguna película pornográfica, se me ocurre. Y la forma en la que voy a empezar es descargándome un control parental en mi celular para bloquear esas páginas. Entonces yo voy a saber que ustedes, honestamente, y aunque pues yo entiendo que a lo mejor estas cuestiones son muy delicadas y no las quieren compartir con nosotros, al menos muéstrenos que están haciendo la tarea, que están escribiendo dos, tres cosas allí para nosotros saber que sí se están esforzando, aunque no podamos ver con exactitud qué es lo que ustedes
a lo que están renunciando, ¿verdad? Porque nosotros entendemos que esto es una parte un poco delicada, pero necesitamos que hagan este ejercicio dentro de sus prácticas para la promesa de castidad, para que ustedes puedan ir sabiendo por dónde empezar, porque muchas veces las buenas intenciones se quedan en eso, en buenas intenciones, y es necesario ponerlas en práctica. Ok, eso ha sido todo por la clase de hoy. Vamos a darle gracias al Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este momento que nos has permitido compartir. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Danos la gracia de tú, Señor, que eres perfecto y puro. Llena nuestro corazón de ti para que podamos imitarte. Te lo pedimos por la intercesión de la Inmaculada Siempre Virgen María y de San José, su castísimo esposo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.